Vamos a esta avileña. Ay, ay, ay. Chacho, qué frío, qué agua fría que se ha metido, mirad. Está todo el campo de fútbol. Está el campo de fútbol, pero guapo. Madre mía, que ayer. Buen día, dale, traya que nos quedamos aquí atascados. ¿Cómo está el campo de fútbol, macho? Lleno de agua, Ayer el día de la mujer, todas las mujeres para ir de fiesta, los hombres son. Que a los maridos te han abandonado, todas las mujeres para ir de fiesta, estas mujeres, pues no estas mujeres. Estas mujeres son indomables. Si no le hicieron caso ni a Jesucristo que le dijo que no comiera la manzana, la comió. Es tan buena. Estaban ayer todas las mujeres muy contentas, estas para ir de fiesta. Hostia, con las mujeres. Yo no sabía que eran tan recias. Me cago en 10, estaban para ir todas las mujeres. Mandaban a tomar por culo a los maridos de momento, me cago en 10. Fui a comprar pan, había buena y chorizo. Cuando estaban allá asando carne, me cago en 10, una fiesta allí. Venga a asar carne. Todo el mundo borracho, bailando, cantando. Me cago en 10. Estas mujeres todas enfadadas, riñendo con los maridos, un montón de peleas. Todo el mundo se quería matar. Madre mía, cómo está el personal. Por lo menos 7 peleas hubo allí. Vamos, pelea. Yo flipando, yo quemo los toros de la barrera. Se me pone a hablar un chaval, que vos soy yo, pero le dije al del bar, quitar el cuchillo a este muchacho. ¿No ves que es capaz de clavárselo para alguien o alguien se lo ve y se piensa que te va a clavar y le mete una paliza? Pero ¿cómo te vas de fiesta con un cuchillo que está la gente atrofiada de la cabeza? Madre mía, luego me decía otro hombre allí, decía, ya Jesús, es que ahora mismo tú eres ganadero, entiendo que lleve una navaja. Y yo no llevo navaja nunca a los bares. Pero este muchacho, fíjate, con un cuchillo, ¿para qué? Cago en 10. Está toda la gente a la mínima a matarse. Otro a matar a otro. El otro mataba al otro. Madre mía. Las mujeres enfadadas. Que si los maridos. O un colega mío lo ha dejado a la mujer. Fíjalo, lo ha dejado a la mujer porque casi se queda inválido. Pues vaya mujer. Ya le dije yo. Ha tenido un accidente. Gasta en silla de ruedas el muchacho un montón de tiempo y cuando se ha recuperado ya ni tenía mujer ni tenía nada. Me dijo que le buscara una colombiana o peruana o sudamericana. Vamos a hacerle un vídeo. Pobrecito el muchacho. Tiene un accidente, casi se muere y lo deja la mujer. Pues ahí estaban ahí todas las mujeres enfadadas. Todas. Con las mujeres. Si comieron la manzana, si tuvieron un valor de no obedecer a Jesucristo. Ahí están las vacas. Aguanta esta noche este olivar, La ha hecho el muchacho con ella. Vamos, que yo no me veo, tú sabes lo malo que estoy. Tengo un frío metido en el cuerpo. Me cago en que necesito una borrachera para que me cure, no bebo alcohol ya ni nada. Chacho, necesito algo, estoy todo mojado. Ayer me mojé todo mojado. ¿Sabes lo que yo vi ayer? Chacho. Estoy como destemplado, dormí toda la noche, un dolor. Ahora vienen para acá las mujeres a curarme, las galas y las mujeres. He hecho venir para acá a hacerme una pócima o matarme porque, macho, tengo... Vaya invierno que estoy pasando más malo. Entonces, los disgustos de que no me hago rico. Esta finca la ha comprado un primo mío, que está para Vitoria. Este sí que ha comprado una buena finca. Esta es la mejor finca de las que hay en el pueblo. Todo esto por ir para allá y todo su país. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, hey! Voy. Pues aquí nada más hay 4 vacas, ni hay campanillos, ni hay hostias, ni nada. ¿Por qué están las otras? Se fue ayer como el de la mujer, las vacas todas de fiesta. ¡Vamos, hey! Están solo los GPS aquí, los campanillos están. Madre mía, qué pastoreado de ovejas. Chacho, ayer vino a verme unos seguidores. Bueno, a verme, vinieron ahí, me estoy viendo una mujer, una seguidora. ¿Sabéis qué pena me dio? Me dijo que se había ahorcado el hijo. Se había ahorcado el hijo porque lo había dejado por culpa de la novia.
Madre mía, qué susto me he metido. ¡Vamos, hey! ¡Hey! Chacho, vosotros escucháis las vacas, yo no las escucho. Oye, me dio una pena la pobre mujer. Me dice, es que mi hijo te seguía y tal. Se ha muerto y ay, ¿de qué ha muerto? Dice, se ha suicidado. Dice que se ha ahorcado. ¿Sabéis la de gente que se está ahorcando? Lo digo yo que conmigo habla mucha gente. Madre mía de gente que se está suicidando. Esto no. ¡Vamos, hey! Pues bien, estas vacas pondistas. Es que ayer ha caído agua anoche. Ayer, pim, pam. No lo podéis ni imaginar. ¡Vamos, hey! Aquí esto es ahí de mi hermana. Hay una finca y metemos los caballos antes. Tengo que vayar. Pues lo estas vacas. A que se llama organización. Vosotros sabéis un montón de peleas ayer en pues. Fui a comprar el pan, el chorizo. Me dice uno, quédate un momento, cabrero. Allí venga kilos de carne. Aquí todo el mundo arreando estufa. A buen día. Un montón de peleas. Me cago en toda la gente y están toda la gente a pegarse. En vez de pasárselo bien todo el mundo. Lo mato, lo cojo, lo deshago. Agarrarme, quitármelo, toda la gente igual. ¡Hey! ¡Hey! No me cuadra a mí esto. Vamos a buscar esas vacas. Son muchas vacas las que faltan. No están para aquí, no son los campanillos ni nada. ¡Agujera! Coño, y a mí, un tío casado, sin vergüenza, allí sobando a una tía. Y que con el tío se puso a meterse a chulearme a mí, un riquino sin miseria, un riquino sin dinero. Estaban dos riquinos sin dinero y el tío allí tocando a una tía que estaba toda borracha que no valía ni pa mear. El tío tocando allá a toda la tía sobándola, un cacho riquino esto de camisina. Que me llegaba ahí y se me puso el tío a chulear. Decía que yo era un salvaje. Y yo soy el que más me porto. No hago nada malo, todo el mundo me habla. Fíjate el mierdina. Me cago en te ha hecho una foto de esa mandada a su mujer. Mira. Uy, de esto que trabaja en una oficina. ¿Sabes qué me dijo porque tengo esta herida aquí? Por esta herida fue. Cago en 10. Tenía un pincho, mira cómo tengo. Y me cogí con un palillo del bar y me quité el pincho, me arranqué un pincho que tenía. Y dice el tío, ¡oh, es un salvaje! Más salvaje eres tú engañando a la mujer. Le tenía que haber hecho una foto de esa mandada a su mujer. Ese estaba hoy camino al divorcio. Pues no le metí una paliza pues porque son dos mierdas y voy a la cárcel, pero si no, me cago en Dios, le engancho ya a los dos. Le quito las bobas de reírse de uno de campo. Oye, estos riquinos cómo se ríen. Se burlan que yo era un salvaje, me decía. Dos salvajes soy, uno no dos. Pues era un salvaje, pero yo no soba a ninguna mujer para ahí. Fíjate el bichino. Aprovechando que las tías están borrachas, me cago en 10. Sí, estaba toda la gente alterada ayer. Cago en 10. No pueden dar carne gratis ni vino gratis, que se cargan al personal. Chacho, Polo, estas vacas, ¿para dónde están? Vamos a ir para allá, que me dijo el muchacho, yo creo que están. Hostia, macho. Si viene la mujer, viene mi mujer, hoy para acá, vienen para acá. Vamos a ir a un sitio porque el sitio donde yo vivo es muy tranquilo. Que es que me dijo el muchacho una cosa ayer. Pues ¿sabes qué?
Que para allí deje el pan y el chorizo. Que no, lo tengo en casa. Ah, buen día. Ah, buen día. La de peleas que había. Yo no sé, por lo menos 7 peleas. Ah, y más peleas porque no quiso la gente. Porque había unos cuantos, todo el rato buscando peleas. A uno de mi pueblo no le pegaron, pues por mí. Pues fijar que listo el de mi pueblo. Como vio que le iban a pegar, cogió el tío y se arrimó a mí. Para que yo lo defendiera, me dice uno que estaba conmigo de gata. Mira, mira, cómo te ha puesto de escudero el de tu pueblo, ¿eh? Me vino para acá el de mi pueblo con una cerveza. Me dice, toma Jesús, una cerveza. ¿Por qué me trajo la cerveza? Lo que dijeron los otros, trate la cerveza para que tú lo defiendas. Porque si no, no te le va a pegar una paliza. Y me dice el de mi pueblo, se lo cojo, lo mato, le pego, lo mato. Cago en 10. Pero fíjate que listo el de mi pueblo. Que el de mi pueblo no hizo nada malo, fue el otro que le quiso pegar. Pero cogió el té de torre, como vio que el otro le iba a pegar, me vio allí y dijo, estoy salvado. Me coge una cerveza al tío, se me viene para acá y dice, toma. Y el tío me dice los que estaban conmigo de gata, que estaban 2 de gata conmigo, me dice, mira, mira, ¿cómo sabe el de tu pueblo? Te ha puesto de escudero. Y sí, por lo que me hacía falta a mí, meterme en pelea sin motivo, ni oficio, ni beneficio. O sea, que hay que matar, se mata, pero matar por fiesta, eso no se hace. Ah, güey, y toda la gente borracha, se pueden todos a pegarse. Luego a estos de gata le quiso pegar otro, porque se reguñó y le salió sangre. Un reguñacino de juguete. Madre mía, qué pelea. Ya le dije al del bar, te van a meter preso por emborrachar a la gente, porque esto no hay solución. Pero pues hay un montón de peleas hoy en día que ven para 4 cervezas, cómo se pone la gente. Madre, pero es que después van todos que se matan, pero todo el mundo a denunciarse. Está bueno, ¿eh? Me dice el de mi pueblo, le pego, los mato a este. Dije, sí. El de mi pueblo no hizo nada malo, fue el otro que se metió con el de mi pueblo. Fue el otro. Estas vacas que me ha dicho el muchacho a mí ayer. Yo creo que están para la sierra las vacas. Están para la sierra las vacas. Muchacho, es que ha caído agua ayer. Vosotros sabéis el agua que ha caído, ¿eh? Pero agua y agua y agua. El otro con un cuchillo para ir, pero luego lo veis, parece un santo. Yo decía, pues este hombre parece un santo, para ir con un cuchillo. Se lo tuvieron que quitar el cuchillo, tú imagínate que... No, me dice otro a mí de Villabuena, cuando el chaval hablaba conmigo, me dice, tú Jesús que tienes mucho aguante, a mí me está hablando un tío con un cuchillo y se lo quito y se lo clavo. Y, pero yo no tengo miedo, yo sabía que el tío si estaba hablando conmigo. Me dice, claro, pero tú imagínate que se cabrea o le pase otra. O te coge y te clava el cuchillo, eso no se puede. Y ya, pero que yo tengo miedo, vamos. Voy para clavar un cuchillo. Hay que tener muchos huevos. Pero fíjate, un chaval que lo ve y parece un santo. Ahí con un cuchillo, unas cosas raras. Está toda la gente atrofiada. Yo no sé. No sé dónde vivo y no sé qué hora es. Me dijo el muchacho que había visto pisar para ir de las vacas ayer. ¿Que me faltan campanillos? ¿Ves tú cómo es? ¿Son capaces de irse para la sierra? Da igual. Luego dicen que yo soy el malo, soy el que mejor me comporto, no toco a ninguna mujer, solo hago que beber y pasarlo bien y a tomar por saco. Y tampoco bebo ya nada, ayer no bebería ni 15 cervezas, ni 15, ni 5 cervezas y no bebí nada. Lo uno porque me iba a ir para Plasencia. Luego estoy como malo así, como destemplado del frío. Y me cago en Dios, viendo para ahí tantas peleas y esto para aquí se mata a todo el mundo. Aquí todos contra todos. Cago en 10. No se matan, no. Oye, matarse. Todos te mato. Quitármelo porque me lo habéis quitado. Toda la gente para ahí, pero no se lo quitéis, que se maten. Cago en 10, yo nada, ni una pelea. Luego el otro riquino. Está sobando para allá a una tía. Engañándola a su mujer. Intentando engañarla porque ese ni se le levanta. Esos que están toda la vida sentados en un sillón, esos son pocos sementales. Fíjate el bichino, y luego que si yo era un salvaje. Digo, pues era un salvaje, pero yo nunca he tocado a ninguna mujer que no sea la mía. Si no me separo, fíjate el bichino. Cago en Dios, pues esa mujer después, esa seguidora me quedó, me dio un disgusto, cuando me contó que se había ahorcado a su hijo, Fíjate, un pobre chaval. Por culpa del amor. Tarde más ahorco yo por amor.
Vamos, yo ni por nada. Se está ahorcando mucha gente, no sé. Estas mujeres están cogiendo el poder, se están cargando a todos los tíos. Se divorcian los que han pelado sin un duro. Cago en 10, cago en 10. Me cago en 10. Mira el otro amigo mío, este otro colega mío, tiene un accidente, está en silla de ruedas, se recupera y cuando se recupera ni mujer, ni hostia, ni nada. La mujer lo cambia por otro. Y lo más gracioso es que su mujer es amiga mía. Madre, qué comida tiene Paquito para las ovejas, mira qué comida. La mujer de ese tío es amiga mía, el tío ya no me iba a hablar por culpa. Y si yo no sabía que te había dejado, pues ya lo sabe. Le dije, buenas son las mujeres. Ya se lo dije, las mujeres cuando vales para trabajar, ¿para qué te quieren? La mujer lo que quiere es que trabaje y no proteste. Y todas las noches 3 o 4 polvos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo que una mujer va a tener en casa un zángano? Ya. Esa majada preparé yo tú y yo las cabras ahí. Vamos para allá, esto no me cuadra, ¿eh? No me cuadra. Hay una pasada ni una cabra, ni una vaca que diga. Ahí no hay pisas de vaca ni rastros de vaca para aquí. Cago en 10. Me dice una amiga del otro, del que la ha dejado, que le buscara yo la colombiana, esa o sudamericana, como sea, pero una tía latina que dice que esas son muy buenas, dice que tratan muy bien a los hombres. Pues había otro que dice que la tía la ha bloqueado porque no le ha dado dinero. Le digo, hombre, si tienes una novia y no le das dinero, pues ¿para qué te quiere la novia? Para nada. Y dice, pues me ha bloqueado, ya ni me habla. Toma, no te va a hablar. Si no hay dinero, no hay amor. ¿Cómo andaban las mujeres ahí? Con que era el día de la mujer, para ir todas de fiesta. Y los maridos sin protestar y todos calladitos en la barra y ni moverse. Estaban ayer el sexo fuerte, ayer repartiendo bacalao. Me cago en 10. Fíjate, dejarlo la mujer a este muchacho porque tuvo un accidente, date cuenta. Pues ya le dije, poco usted quería entonces la mujer. Pero es que el muchacho entró, yo lo saludé muy bien y le pregunté por el accidente. Digo, ¿qué tal? Ya te veo que estás bien. Y el chaval no me quería como hablar mucho porque su mujer es amiga mía y de Miriam. Vamos, y él también. Se pensaba que yo me había enterado del divorcio. Yo que me había enterado del divorcio. Bastante divorcio tengo yo en la cabeza. Y guerras y ruinas. Vamos a escuchar las vacas de celar todo aquí. Os casi escucho los campanillos. Me cago en esto. Toda la noche de agua, ¿para dónde andarán esta? Cago en 10. Las jodiendas no tienen vienda. El riquino sobando a otra. Dice que yo soy un salvaje. Desde aquí se escuchan las vacas. Desde el Pinar de los Socialistas. Yo, en mi vida, sería yo capaz de tocar a una tía en un bar. Me cago en 10, se me arrima una tía. Le digo, fuera de aquí, hombre. Pues estas vacas. A mí es que me dan mucho miedo las mujeres, ¿eh? Pues digo que fui al dentista, casi me muero en el dentista porque eran 2 o 3 enfermeras, casi me ahogan allí. Madrita, me dan mucho miedo las mujeres. Y más ayer que era el día de la mujer. Cualquiera se mueve. Te alumbran un linternazo, pero de momento. Y ¡hey! Muy pronto todo este valle estará lleno de robles. Se va a abandonar todo, está todo abandonado, ¿eh? Chacho, el uno para con un cuchillo, el otro quería matar al otro, al de mi pueblo querían pegar, el otro que estaba medio llorando a pegarle a otro de gata. Pues no estás trifurca, yo esto hace años que no había tanta trifurca. Está la gente como resabía a la mínima, como perros. Pero es que luego no se pegan, ¿sabéis? Se empujan, remueven, tiran vasos. Me cago y yo allí mirando y que se peguen. Nah, aquí no pasa nada. Porque me la habéis quitado, quitármelo que lo mato. Me cago en 10. Soy yo, soltarlo, dejadlo, no os metáis. Toda la gente allí, madre mía. Y los dos que le cojo los mato.
Me cago en 10. Esto es tan recio aquí. Lo que hace el vino, hostia. Fíjate que a mí el vino me apacigua y el alcohol. Es verdad que me lo paso, que no soy así. Ahora, a mí me viene... Como al Riquino de ayer no le metí una tollina, porque ya cuando me vieron que me levanté, se quedan los dos firmes. Me llegan los dos por el pecho. Le iba a decir yo salvaje que soy, si me cogen. Que yo era un salvaje. Los agarro a los dos, los destrozo allí. Pero que me ha costado un dineral, porque a mí sí que me denuncian. Una vez había aquí esta majarón zarzal, había un jabalí aquí metido y fueron capaces de matarlo. Esto no me cuadra, ¿eh? Vamos a hacer un pis que en todos lados se mea. Está ladrando para allá aquellos perros. Y ¡hey! Puede ser las vacas estén para allí. Cerca. Hoy es que ayer ha caído un agua, vos no sé el agua ha caído. Madre mía, yo me quedé chorreandito agua entero. 2 veces me mojé ayer. Y voy a buscar un cacho pan. Fui a las 2 a buscar el pan. Quédate aquí un rato. Échate aquí una cerveza. ¿Dónde vas tan pronto? Chacho. Y ¡hey! Juraría que están allí. Allí están, vamos para allá, fíjate. También están en un buen sitio donde van a dormir algunas noches. Estaban atajadas esta mañana, se llama atajada. Cuando están en 2 grupos se llama atajada. Yo no sé por qué estos riquinos todos me saltan siempre para decirme que soy salvaje, que soy uno de campo, que soy no sé qué. Me cago en Dios, estaba ahí con la camisina, le agarro la camisina del lagarto y hasta dónde se la dedo. Me habré dicho yo, tú riquino, yo no he dicho nada, si que no digo nada. Porque me quito aquí una herida, me dice el tío, que salvaje, que eso se quita en el médico. Al médico voy a yo para que me tiente el dedo. Madre mía. ¿Sabéis qué voy a hacer un día cuando se me muera una cabra? Voy a colgar la cabra entera. Y voy a coger, le voy a meter un puñetazo, le voy a meter la mano hasta el corazón, se lo voy a arrancar y me lo voy a comer. Pues a ver, se van a quedar todos flipados, van a decir, este está loco. Soy capaz, ¿eh? Vamos, a mí eso me, vamos, y vas a ver cómo le rompo la piel de un puñetazo, le meto la mano hasta el corazón, sin usar cuchillo. Madre. Carne para la picadora. A las mujeres que vengan pronto, hombre, que vengan pronto para acá, que me hagan de comer. Si esto, tenía que haber ido anoche a Plasencia, pero no quise ir, estaba malo. Ayer estuve malo, estaba destemplado. Bueno, estas cervezas que ponen para ahí no te emborrachan, o nada. Si es que ya no bebo como antes. Antes yo llegaba al bar y seguía un montón de cervezas. Hoy en día, con esto de que tengo responsabilidades, pues... Y de que todo el mundo me viene a atacar, tienes que tener cuidado. No atacar, todo el mundo me viene a preguntar, a decir, chacho, no, el de mi pueblo, tiene pelea y me pone ya a mí, me viene a hablar, claro, para que lo defendiera yo. Si es al revés, el de mi pueblo se va. Lo que pasa es como sabe que a mí me conoce todo el mundo y que yo no tengo problemas para ir con nadie, es que eso me pasa. Yo donde quiera que esté, todo el que tiene un problema viene donde mí. No sé qué me pasa, atraigo los problemas. ¿Están sin dinero? Jesús, mira a ver si me puedo, yo no tengo un duro. Dile al del bar que te dé, que se lo pago yo. Después yo siempre a pagar. A mí nadie, al revés, a mí nadie me hace nada. Eso me pasa por todos los pueblos para que voy. Están para ir todos los de la torre y todos los que me conocen para ir para pueblos para ir, cuanto que están como solos, pum, todos al lado mío. Sí, eso me pasa siempre, siempre me pasa eso. Yo voy por todos los sitios solo, por donde me da la gana, no necesito a nadie. Estoy por ahí, por donde sea, por Portugal, por donde sea. Me ve alguien de pa' aquí, pumba, se pegan a mí. Hombre Jesús, y ya se tiran conmigo, no se van.
que se les todo eso, pero que al revés, que me pasa a mí algo, a mí no me ayuda nadie. Nadie se pone al lado mío. Lo bueno que yo lo sé, lo reconozco. Pero es que estoy un poco ya como que harto, cada uno que se busque la vida como me la busco yo. Un día estoy en un pueblo aquí de la Surde, una pelea a matar a uno de un pueblo aquí al lado. Un montón de otros pueblos eran para allá a matar a uno. A matarlo, ¿eh? Pues todos alrededor mío, ¿sí? Defiéndeme. Hasta tomar, pues me metería en pelea. Pero es que está la gente súper agresiva. Me estuvo contando otro tío que está todo el mundo llamando a la Guardia Civil, todo el mundo denunciándose. Y me decía el hombre ese a mí: Jesús Manuel, a que tú has conocido como yo, que cuando tú eras chico las casas de los pueblos estaban todas abiertas. Eso es verdad, aquí en los pueblos. Yo no conocí las puertas a candar. Mi madre nunca tenía que andar a la puerta. Estaba siempre las puertas abiertas. Y eso lo juro por Dios. Vosotros de los pueblos lo sabéis. Ahora están las casas a candar, requeta a candar y te las abren. Aquí ya no se fía ni del abuelo ni del nieto. Tal persona, es verdad, yo eso lo conocí, vamos. Yo, mi madre, nunca he visto la puerta aquella que anda, nunca. Nunca estaba la puerta que anda. Ahora están todas las puertas a candar. Me estuvo contando un hombre y dice: está toda la gente denunciándose, todo el mundo odio, herencias, peleas. Están como los toros bravos, todos con rencillas. Así te pueden denunciar. ¿Cómo está el personal, por Dios? Chacho. Hemos cambiado, la vida ha cambiado mucho, pero yo creo que estamos cambiando para peor, ¿eh? Antiguamente los que sois como yo de pueblo, habéis conocido las puertas a candar, que no. Yo, mi tía abierta, la fulana abierta, la mengana abierta. Te decían: entra ya a la cocina y coge no sé qué. Y todos los muchachos para ahí. Madre mía, ahora mira que podíamos vivir bien, ¿eh? Ahora estamos todos contra todos. Todo el mundo a denunciarse. Me decía un riquino: anda que no sabes tú, cabrero. No lo puedo contar porque después decir que sé mucho. Ay, Dios mío. Nací indiferente, un mes primaveral. Tengo que ponerle, a ver si ponemos los collares ya esta semana. Es que ayer llovió mucho, se esparcifaron todas las vacas, ¿eh? Ahí he visto yo donde hay unos robles que suelen dormir ellas. Las otras que me falta más reunificarlas, como se dice. Esta finca la compró mi padre a mi tío. También yo sepa que compraba tanta finca, la verdad. Madre, qué comida hay aquí para ovejas, por Dios. Y los ovejeros echados en casa. Los ovejeros echados. Estos tienen que... Mira qué hiedra para las cabras, para las ovejas. Todos estos olivos los ha trabajado mi hermano. Todos estos olivos. Eran del médico, estaba todo abandonado el capital, lo ha preparado mi hermano. Vamos a dejar el coche aquí. Es lo de un amigo mío. Las vacas, me tengo que poner las botas. No me he puesto las botas esta mañana, ¿eh? Tengo que ponérmelas. ¿Dónde estarán estas vacas? Supuestamente las he visto aquí arriba de esos robles que suelen dormir ellas. Madre mía, yo si tuviera ovejas me hacía rico, pues es la comida que hay para ovejas para aquí. Es que esto los jabalines ahora mismo. Mira gente, estos riquinos que andan sin un durino, que les gusta la vida buena, pues a la mínima que se emborracha se ponen a meterse.
¿Sabes tú que yo era un salvaje porque me quitaba un pincho con un palillo? Le habré preguntado yo a él. Pues más salvaje será lo que estaba haciendo él sobando a una tía estando casado. Le tenía que haber mandado la foto. Tenía que haberle grabado cómo tocaba allí y sobaba a la tía. A ver qué iba a opinar a su mujer quién es más salvaje. Y dije, pobrecito. Vamos, hazte cuenta. Esto es un desbarajuste. No, ¿para qué no están las vacas, tú? Pues yo juraría que he visto las vacas de arriba. Esto no me cuadra. Madre, qué comida. Este año, como haya un incendio, se quema toda Extremadura. Pues lo esto. Así que... se pone a llover. ¿Cómo está la gente en los pueblos? Me cago en día, están todos a pegarse. Si es que después no se pegan, me cago en él. Pero fijar cómo estará la gente para coger un día de fiesta, llevarte un cuchillo de fiesta. ¿Cómo estará el personal de la cabeza? ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínate, me coges a mí cabreado o a otra persona y le ves a un tío un cuchillo, pues te piensas que te lo va a clavar, le quitas el cuchillo, le has metido la tollina. ¿Cómo estarás de la cabeza? Pero una persona que vosotros lo veis, es decir, que es un cura, un santo, un bendito. Me ves a mí, a lo mejor le me decía al hombre, mira Jesús, que tú lleves una navaja, se entiende que eres ganadero y tal, pero este tú ni es ganadero ni es nada. Casi para qué con un cuchillo. Yo qué sé, la gente, pero que son personas que los veis y te crees que son formales. Vamos, que ese formal, yo conozco de toda la vida de vista formal, que nunca en la vida me había hablado, pero como estaba con una borrachera el tío que se caía, se puso a hablar. Buah, me metí unas chapas. Me decía uno de Villabuena que estaba allá al lado mío, me dice, cago en Dios, ¿cómo ha aguantado la chapa que te ha metido? Y pues estaba borracho, hay que escucharlos, ¿qué más da? Aunque yo no le escuchaba el tío en hablarme, yo ni me enteraba. Este tío en hablarme. Una persona que en su vida me ha hablado, ese tío a mí, en la vida me ha hablado. No me ha hablado porque él es, aparte él va de estos que son de la élite, son no son de la tierra como yo. Para que con la borrachera que tenía el tío se me puso a hablar. Me cago en el tío. Pues me voy a poner las botas ahora mismo. Pero escuchad que eso, cuidado, que eso es peligroso. Hoy en día, como están las cabezas, hay que tener muchísimo cuidado. Que te meten para ahí una puñalada, se meten entre ellos, ¿eh? Vamos, a mí no me la meten, pero estoy siempre con el ojo. Nosotros sabemos lo que hay, pero ahora mismo... Pero ¿qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza? Lo que me decía el hombre, dice tú, Jesús, un ganadero siempre llevas una navaja. Pero ¿para qué quiere un cuchillo para aquí? Pues eso, te cae con un marroquí de estos país, le ven el cuchillo, viene el tío con que acercarse a ti, pues pues te piensas que te lo va a clavar, le metes una paliza. Pero a ese vienen los guardias, la Guardia Civil viene, y a mí me registran, pero a ese tío no lo registran porque vosotros veis a ese tipo de personas, son unos santos, ahí bien vestidinos. La madre que lo parió. Juraría que ha saltado un corzo de arriba. Vosotros lo veis y decís, este hombre, mirad que me diga que el viejo me decía, vamos, Jesús, tú que tienes una navaja, lo entiendo. Tome, ¿por qué tengo que llevar yo una navaja? Yo la llevo cuando estoy trabajando, pero yo de bares nunca llevo una navaja. ¿Para qué la voy a llevar de bares? ¿Para qué voy a llevar al bar yo una navaja? ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí la tengo. Yo dejo para aquí una navaja ahí fuera. Pero vamos, llevarte un cuchillo. Me cago en 10, pues esto es chungo, ¿eh? Están las cabezas muy malos, digo yo, decís que yo estoy loco. Yo esas cosas, igual que ese otro, que yo un salvaje es el que está engañando a su mujer o intentando engañarla. Eso sí que es un salvaje.
Mira, yo en muchas fregados he estado, en muchas fiestas y en mucho de todo, nunca he tocado a ninguna mujer, nunca. Ni la he buscado. ¿Por qué? Porque tengo respeto a mi mujer, sea lo que sea, pero eso no se hace, hombre. Un macho, un semental, tiene que saber respetar a su pareja. Pero eso después nada, eso es nada. Eso ni se levanta ni nada, pero bueno, pues chulean así. Cago en 10, pues no encuentro estas vacas yo esta mañana, tú. Tenía que poner un paso canadiense aquí, en cada camino un paso canadiense a tomar por saco. Las otras estaban aquí, por no estas otras, ¿por dónde andarán? Me cago en 10. Menos mal que me la habéis quitado, decía uno. Menos mal que me la habéis quitado, si no lo mato. Hostia. Menos mal que me la habéis quitado, si no lo mato. El otro empuja para acá, el otro empuja para allá. Le meto con el vaso, le meto, le saco. ¿Por una película? ¿Eso es para hacer una película de risa? Pero al principio, cuando empiezan los asados, está toda la gente muy tranquila y muy formal. Hoy, esto de las matanzas de los pueblos para aquí. Cuando empieza la fiesta, están todos separados, no se habla nadie. Oye, cuando llega ya a la 1 de la mañana, que ya van hartos de aguardiente, vino, carne, cerveza, ya empiezan a juntarse. A las 4 de la tarde empiezan las peleas. Es que lo tengo comprobado. Cago en 10 como son todos, macho. Por la mañana, todos para allí como ni se hablan, todos separados. A la 1 ya se empiezan todos a rejuntar, a las 4 peleas. Cago en 10. Esto es para hacer una película. Yo si fuera alcalde, prohibida las asados de carne y esa fiesta, porque se van a matar algún día. Cago en 10. Esto es increíble, pero cierto. Ahora, ¿para dónde están las otras vacas? Han pasado por aquí. Las he echado yo para acá. Aquí en el regato le pongo un paso canadiense y se acabaron los problemas. Aunque los problemas no tengo. Y a mí, porque no tienen cojones a meterse conmigo, saben que yo no me ando enreando, soy de campo y soy recio. Si no, buah, a mí con esto del ganado para irte a Brasabán. Buenos son. Vamos a ver. Organización. Las pisadas de las vacas siguen por aquí. Son frescas. Esas pisadas no son de ahora, ¿eh? Estas son de las que estoy yo buscando, creo yo. Estas vacas le pegas una voz y se van a su punto de encuentro todas. Madre mía. ¿Cómo estamos para aquí todos a matarse todo el mundo? Y yo viendo el tostón desde la barrera, yo riéndome de todo. Cago en 10. Me dice otro, a ti te tenían que matar. Y a mí, ¿por qué me tienen que matar? Dice, porque dices lo que te da la gana, haces lo que te da la gana. Te tenían que matar, eso me decía uno. Cago en 10. Esto es increíble, increíble. Organización. Vamos a parar aquí. Las vacas han tirado para abajo, pero no me fío yo de cómo caza la perrina, ¿eh? Voy a poner las botas de agua, que si no me mojo. Ayer me mojé 4 veces. ¡Y hey! Chacho, que no suena ni un campanillo. Por lo que me hacía falta a mí. Autóctono, lo que me hacía falta a mí. Que se me viniera para ir una tía a tocarme. Me cago en Dios, y casi me mata una médica. Que casi me ahogan allí y vi las estrellas. Yo no puedo. Tía puta. Mira que me lió la médica que fue a sacarme sangre, la como se llamen. Casi me parten el brazo.
De lo tenso que estaba, ¿eh? Fíjate si estaba tenso que casi me parte el brazo la tía. Es verdad, de lo tenso estaba asustado, ¿eh? Y estaba la muchacha mía conmigo. Yo no puedo. Me pongo nervioso. Cago en 10. ¿Para dónde estarán estas vacas? Sí, puse el brazo así, fijar, para que se me hinchara el brazo. La tía tuvo que apretar y me decía, pero relájate. Y yo decía, ya estoy relajado. Ostras, casi me parte el brazo. No he ido ni a ver los análisis, fijaros que no he ido ni a ver los análisis. Cago en 10, casi me encangrena. Me dicen allí en Plasencia, elige médico. Había un montón de médicas y a mí dame un hombre que para pasarlo mal que lo pase con un hombre, porque vamos, se me arriba una mujer, me entra una fiebre. He escuchado el campanillo ahora. Ahora he escuchado el campanillo. ¡Hey! Buenas estaban las mujeres ayer, ¿eh? Aquí estaban las mujeres ayer contentas. Me cago en, tenían a todos los hombres ahí sentados en la barra de los bares y ni se movían. Cualquiera se movía ayer, tío. Estaban todos ayer con la carta de divorcio en la mano. El tío que se hubiera movido ayer firma aquí el divorcio. Y en la carta del divorcio, ¿sabes lo que pone? Las mujeres, todo para ellas, todo. Hay casas, coches, todo. Y los hijos los mantiene, tú, como aquel amigo mío que se va a divorciar, tácatela, que salía con la abogada. Buen día de la mujer. Esa fue gorda, diría la abogada, qué tonta esta, dejar a este tío con tanta vaca y tanta finca. ¿Qué te queriste a la mujer y el muchacho? Ah, pues ayer vi al muchacho de él. Fíjate, la madre y el hijo, ¿eh? Lo que tenían hecho es la finca de una finca que tienen de regadío para Coria, para ella. El piso de Salamanca para ella. El de Cáceres, Coria, donde tiene otro para ella. La donde tienen las vacas, también para ella. Y tenía que pagar el marido, le dejaban solo las vacas y tenía que pagar un arrendamiento de la finca. Y si vivía en la casa de la finca, pagar el alquiler de la casa. Y le dice la abogada, le vamos a llamar primero por las buenas, que acepte las condiciones. Cuando a los pocos días le llama a la abogada y le dice a la mujer del otro, que no te llevo el caso que me he hecho pareja de tu ex. Ah, buen día. ¡Hey! Ah, buen día. Esa fue un golpe también. ¡Hey! Será un campanillo, pero creo que es uno de los que le vendí yo unos bueyes. Pues anda que cómo está España. No, ayer estaban las molestas llevaban todas en los bolsos el papel del divorcio. Dice, hoy es el día de la mujer, que el hombre que se mueva, que firme aquí. Yo por eso no me he casado. Fíjate, aquí cada uno suyo. Iban un montón de hombres que hablan y iban a comer a casa de sus madres. ¿Dónde iban? No, la mujer que se va a comer con las mujeres para no sé dónde, está con las amigas para no sé dónde, yo voy a comer a casa de mi padre, a la otra casa de mi madre. Ah, buen día. Pues estas mujeres, qué poder están cogiendo. No, no, ayer no se movía ningún hombre. Uy, cualquiera se mueve. Ayer fueron todos amos de casa. Y ni protesta. Que te plantan los papeles, pero vamos, ni te muevas. Estaba un colega allí mío, un tío ya que tiene 57 años y está con una sudamericana de 35.
Suena una banda de patos grandísima, tiene que ir volando por abajo. Para arriba, que diga. Está cambiando la vida de los pueblos. Antes en los pueblos te veías para ahí una viejita con una carga de leña. Ahora te ves para ahí unas rubiazas de estas nórdicas, de esos países que dices, pues ¿dónde estoy? ¿En España rural o qué es esto? Porque es verdad, vas para que estos pueblinos. Te ves al típico solterón que lo has visto toda la vida soltero, con una pedazo de yegua al lado que me cago en 10. Dice, pues ¿cómo has ligado este? Esto de los internet está haciendo un milagro. Hombres que no han estado con ninguna mujer en su vida, los ves ahora con unas pedazos pibones. Y dicen todos, estas sí que son buenas, mejor que las españolas. Pues yo prefiero una española y morena. Y ¡hey! Chacho, escuché a vosotros los campanillos, yo no los escucho, ¿eh? Tengo como el zumbido del campanillo que me suenan los campanillos, pero no sé si es para allí o para aquí abajo, no estoy bien orientado. Pero está. Buen día. Le voy a decir yo a la Miriam, cuando te aburras de mí, déjame que yo para ahí estoy viendo unas pedazos de tiarronas altas. Hay de dos tipos, hay unas que son muertas que son chiquiatas. ¿Qué razas serán? Pero es que yo me medio de risa. Te vas para ir para estos pueblos que antiguamente había para ir 3 cabras. Me cago en Dios, eran por las calles para unos tacones. ¿Y cómo se andarán para estos pueblos para que andando con tacones así? Y unas uñas, todos tienen unas pedazos de uñas, o sea, te coliberan si te portas mal. Lo que está cambiando el mundo rural, antiguamente, ahora van a tener que venirnos de la ciudad a los pueblos a ver los pibonazos que hay para aquí. Antes íbamos a la playa, se reían de que los del pueblo iban a la playa a ver tías, ahora tenéis que venir a los pueblos a ver las tiarronas que hay para aquí. Uy, unas yeguas de monturas. Fíjate lo que ha hecho el internet, ¿eh? Así pone internet, los pueblos están reventados para arriba, los pueblos, pero vamos. Y lo bueno, que todas tienen hijos, que eso viene muy bien. Todas vienen ya con los hijos ya criados. Me dice una mujer que estaba allí cuando el riquino ese me quiso chulear, que me dijo que yo era un salvaje. Me dice, me callé, me fui, me dice, lo mejor que has podido hacer es eso, porque a este tío le pegas una hostia o la agarras por el cuello y te van a denunciar rápido. Le tenía que haber sacado una foto y me habías mandado a su mujer. O sea, tenía que haber mandado a él. Digo, mira, le dices que soy un salvaje, a ver qué opina tu mujer. Le manda allí la foto que estaba tocando la otra al culo, abrazándola y metiéndole mano. Esa le había puesto los papeles de divorcio, pero vamos, se pega el tío un susto. Oye, amigo, ¿sabes qué me hacen a mí toda la gente para ahí? Todo el mundo me graba. Todo el mundo, porque están viendo a ver si hago algo malo, si fumo o si me drogo o algo, ¿sabes? Todo el mundo está así. Sí, 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 a mí me están siempre grabando. Andan todos a ver si me pueden chantajear, pero como yo ya bebo cerveza, eso es como los guardias, tanto ya la Guardia Civil si me denuncian. ¿Por qué me denuncian? Por aparcar en línea amarilla. Todo lo demás lo tengo bien. Eso sí, lo digo yo, están todos chavalines para ahí. Voy a ver si me pueden entallar en algo, pero para pedirme dinero, ¿sabéis? A mí me la trae floja. Están todos a ver si me trincan. Si me dan, ayer ofreciéndome todo el mundo tabaco, pues luego cuando me has visto tú a mí fumar. Ah, que tú no fumas, tú me has visto a mí fumar alguna vez en mi vida, y toda la gente, los que me conocen de dicen, sí, sí, nunca he fumado. Ah, pues yo pensé, pero para intentar hacerme vídeos, ¿sabéis? La gente así. Hay que tener un cuidado. Vamos, a mí se me arrima una mujer a hablar, me graban y se lo mandan a la Miriam. No, me chantajean a mí. Mira, que me dijo aquella, me dijo aquel, que yo me estaba acostando con su mujer y que se le iba a decir a la Miriam o le daba 200 euros al mes.
Y pues díselo, si a mira eso he dicho yo, a ver si me ha acostado con la tu mujer. Por lo que me hacía falta a mí. No, no, tengo que tener un cuidado que flipáis, ¿eh? Esto no me cuadra a mí, ¿eh? Por ahí que han pasado vacas para abajo, que son las que he echado yo para acá antes. Pero también digo yo cómo van estas vacas están lanzadas para abajo. Yo lo digo, tengo que tener un cuidado. Vosotros, bueno, cuidado yo no tengo porque yo a mí me da igual que me graben, que hagan lo que les dé la gana. Pero, ¿sabéis? Van todos así, a ver si me entallan que me arrime una mujer, a ver si me ven a hacer algo raro para sacarme el dinero, ¿sabéis? Fíjate, pues a ese se lo tenía que haber hecho yo ayer, así que yo era un salvaje. Hoy se me enfrentaban los dos, vamos enfrentando. Se me tiraban los dos para adelante, pero uno estaba que se caía, ni no se podía, no se entendía ni lo que hablaba. Pues estos ricos cuando beben son súper babosos y pesados. Bueno, rico, que me atrevo a apostar que tengo yo, tiene más la Galmi la cartilla suya de dinero que todo esto. Pero bueno, tienen la ropina de riquino, el trabajino de puestino y sentadino en una oficinina. No como nosotros todos los días mojados. Llevo todo el invierno mojado todos los días. Esto es para mear y no echar ni gota. Yo es que me tengo que reír por no llorar. ¿Te ríes? Yo me río de la gente. Ayer, menuda tú para reír. Digo, a ver si se pegan y se matan. Que te mato, te deshago. Al rato otra pelea. Estaban los chavales, corre para acá. Os estaba a meter 4x4 que nos quedamos aquí. Aquí se quedan todos los coches hundidos, ¿eh? Esto es increíble. Todos los chavalines viendo pelea. Chacho, 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 chacho. Yo lo que digo es una cosa, y vos lo voy a decir, aquí hay vacas. Aquí habemos vacas. Están aquí en estos olivos míos, el punto de encuentro, es si es las que estaban allá arriba o son las otras que me faltan. En estos olivos míos. Aquí está la rati. No, estas son las que he echado yo para abajo. Chacho, pues lo estas vacas otras, ¿dónde pueden estar? Si fuerais una vaca, estuvierais en libertad y vuestro jefe os dijera, el mundo es nuestro, ahí por donde queráis, ¿dónde iríais? Yo sé dónde, creo que sé dónde están. ¿Cómo saben las vacas que tienen que venir al olivar mío cuando yo les pego una voz? ¡Hey! Esto empiezan a toda la gente de mi pueblo, pa' aquí, todos los de pa' aquí. Menos sinvergüenza. Yo sinvergüenza, es que estoy haciendo algo ilegal. Yo no hago nada ilegal. Es que es ilegal. Ahí suena el campanillo del que le he vendido los bueyes, los tiene ahí. Estas vacas tienen que estar por estos tesos para ahí. Pasa que van a estar donde estuvieron ayer mañana.
Fijaros, me daban estos tiempos de para atrás una finca, un cercado. Ha cogido uno que no tiene ganado y se ha arrendado a los tíos para que no me lo dieran. Me dijo ayer el tío, escucha, que aquel no lo ha arrendado. Y yo, si ese tío no tiene ganado. Pues nos ha dado 200 euros al año, así que... Y fíjate el bicho malo, cuando el agarre se levanta. Llevo sin verlo mucho tiempo. Lo vi estos tiempos atrás y el tío se escapaba de mí. Y este tío algo me está tramando, pues. Mira el bobo, gastarse 200 euros sin tener ganado. Esto dentro de 5 años más, acordad lo que os dice este cabrero, mirar todo el robledal que hay y de pinar. Esto va a estar totalmente abandonado todo. Esto va a ser, mira, me lo decía a mí un médico de Torre, me decía, todo este valle, Jesús, lo vas a ver todo hecho un bosque. Y mira, lo estoy viendo, Todo, mirar, todo se está dando de maleza, de maleza. Aquí el que tenga ganado dentro de unos años, madre mía, el agua que todo este valle va a ser, lo vamos a llenar todo de vacas, y de cabras, y de ovejas, y de todo. Y, ¡hey! Que ayer ahora mismo estoy viendo negrear 3 cosas, pero no se mueve, hay que esperar que se mueva, son vacas. Y, ¡hey! Y, ¡hey! Aquellos no son vacas. Si fuerais una vaca criada en libertad, vamos a hacer como los hippies. Los hippies. Me dice ayer una hippie, ostras, qué risa. Jesús, ostras, qué risa con los hippies. Estoy a spamear sin echar ni gota. 4 o 5 hippies, me dice una hippie. No quedarás un perro que me han traído, pero no es mastín. Me mata las gallinas. Bueno, la tía me quiere dar un perro que mataba a todos los animales. Y aquí, qué tupa de rico la hippie. Es mastín, pero tiene un cruce de algo, porque me ha matado las gallinas, me ha matado los conejos, me ha matado una chiva, un chivo, digo, yo qué sé cuántas cosas le había matado. ¿Qué pasa? Mira, vamos a poner la vaca en restraje. ¿Qué te pasa? Voy a buscar esas vacas, no se vayan a ir para la carretera. O sea, estas vacas van a estar allí arriba. Cago en la madre que las parió. En estos momentos se acuerda uno que existen alambradas, pero bueno, yo soy como los hippies, me gusta criar los animales en libertad. Mira cómo está Torbi, que está la rati. Es una rati que tiene una oreja como una rata. Gorda trinquete, para parir está. Me cago en la madre que las parió. Ser de pueblo y no tener bandera. Soy de pueblo y sin bandera, no le voto a ningún partido, no le me gusta votar ni tampoco ir a misa, pero no me importa que la gente vaya a misa, y hago lo que quiero, soy libre. Mira, yo fui a por pan y vi una fiesta. Hostia, estoy malo, Necesito una borrachera segura, a ver si la Miriam, que vienen ahora para acá, necesitate para acá, tengo 4 botellas de aguardiente. Que me voy a emborrachar y se me van a quitar todos los males. Porque siempre se ha dicho que dulce licor, alivio de tormento que haces afuera, vámonos para adentro. A mí no me cuadra hoy esta situación, no me cuadra esta situación, Madre mía. No sé por qué la gente echa herbicida en los caminos, y los caminos no está prohibido echar herbicida, hombre. Está todo el mundo con los herbicidas. Eso está prohibido. Yo por lo menos, cuando me saqué el carnet de echar líquidos y mareantes, me ponía claramente que no podía echar ni en el agua ni en los caminos. Aquí todo el mundo le da por echar en los caminos, macho. Carne para la picadora. Me estuvo contando ayer uno, también, hay molinos por 30.000 euros, que sí que los hay,
que te los venden 2 contenedores de camión, los pones en la finca, un generador grande, haces tu aceite, vendes tu aceite. Es que hay tantas posibilidades de hacer. ¿Sabes qué le han hecho a un amigo mío, un seguidor mío que se ha venido aquí al pueblo a vivir? Os tengo dicho que no fiéis de la gente de la torre, ni de pa' aquí, pues fiáis de todo el mundo. Pues se ha gastado 2.000 euros y ahora le han quedado tirados. Ahora va a perder los 2.000 euros. Mira lo que son la gente de pa' aquí. Te prometen, pero hasta que te la meten. Una vez metido se acabó lo prometido. Os lo estoy diciendo, tened cuidado para aquí. Aquí nadie da duros a pesetas. Que mira lo que me andan, a mí me andan todo el mundo, lo estoy diciendo, a grabarme a ver si hago algo malo para denunciarme. Para sacarme dinero, los de mi pueblo llamando a la Guardia Civil todos los días, para todo. Ven un burro volando, llaman a la Guardia Civil. Y yo soy de aquí, y saben que yo ya conmigo no pueden, que yo ya me he saltado y cruzado la valla. Cago en la madre que parió. Esta mañana estas vacas me la están liando, Me la están liando, mi amor. Pero raro que no suenen los campanillos. Si el campanillo pequeño suena mucho. Os voy a dejar, estoy malo, Ahora tenemos que ir a la ferrenda. Vamos a echar como a estos toros, al toro después. Me voy a tener que comprar un quad de esto para hacer rallies para aquí. No, una moto, una guarna de esa que las llaman, una KTM de esa. Para romper para aquí todos los caminos y romperlo todo. Yo me casaré contigo. Yo me casaré. Hemos bajado por aquí ahora mismo, pero vamos a ir allá adelante. Tenía que abrir esta mañana primero, pero como marcaba el GPS aquí, las otras están sin GPS, han de instalar las otras. Están divididos, que haya llovido mucho, se dividen los animales cuando llueve tanto, Madre mía, este año va a haber comida. Estamos ganando dinero. Lo que están los corderos más caros que nunca han estado. Están para los ovejeros todos con puros, comprándose coches nuevos, picadas. Me cago en 10 billetes, pero a punta pala. Aquí hay dinero, pero dinero. Ayer me tenía que haber emborrachado, pero es que estuve poco rato, la verdad. Chacho, qué fiebre. No tenía ganas de nada y poco rato siento hecho peleas para allí. Pues cago en esto que es la guerra. El uno lo había dejado la mujer. Cago en 10. Otro hombrito ahí todo sentado. Estaban todos los hombritos ayer más calladitos todos. No, ayer no se movía ni uno. Ayer mandaban las mujeres. Uy, moverse. Estaban todos que parecían formales. Parecían formales. Vamos a ver estas vacas que están aquí delante. Lo voy a ver. He podido tirar antes para adelante, hombre. He podido tirar antes para adelante, macho. La mierda de GPS me marcaba ahí. Estaba que el muchacho me mandó un vídeo ayer de dónde estaban las vacas, que yo no sé dónde me mandó el vídeo, porque más que miraba yo no conocía esa puerta. Están allá adelante y para abajo. O sea, están donde ayer, para donde estaban ayer tienen que andar. Ya había mucha comida ayer, muchísima comida.
Aquí me han ofrecido aquí atrás un olivar, 2 olivares por 400 euros. Ahí atrás. Vamos a ver, según mis estadísticas, el muchacho se metió por aquí ayer. Según me dijo el muchacho. Y sí, las rodelas del coche del muchacho están por aquí. Ay, amigo. Pero es que el muchacho me mandó ayer una foto de una puerta que yo no la conozco. Cago en, lo que son los GPS. Son buenísimos, pero claro, se me han atajado las que no tienen. Los tengo que poner a todas, Los GPS es el mejor invento, vas a cosa segura, Vas a cosa hecha. Vamos a parar un momento aquí. Y vamos a ver si escuchamos algún campanillo para aquí. No sé si es que tengo zumbido de la cabeza del bar de ayer. Estos olivos, si quiero, los trabajo yo. Esos olivos tengo yo. ¡Hey! ¿Vosotros escucháis algo? Estos olivos que están abandonados son de una rica que me los tiene dados todos. Me he tirado 2000 olivos. Yo no le hago nada, no me gustan los olivos. Chacho, que no se escuche un campanillo en todo el valle. ¡Hey! Suenan como bandas de patos. Llevan todavía sonando bandas de patos. Me cago en Dios, me estoy empezando a cabrear, ¡Hey! Yo no escucho nada. ¿Vosotros escucháis algo? Decidme algo, porque yo no me entero de nada. ¿Has visto la canción que le han dedicado al del internet? La ha hecho un seguidor mío de YouTube. Pues estos olivos, si yo quisiera, los trabajaba todos, y cogía aquí aceitunas, ganaba tu dinero. Pero es que las minas del aceitunas no me gustan. Chacho, pues lo estas vacas, ¿dónde se pone esta metida? ¡Hey! Si fuerais una vaca criada en libertad, ¿dónde os meteríais? Pues estas sí que me van a dar la mañana. Voy a ver si me habla mi mujer. ¡Hey! Chacho, pues esta sí que es complicada esta mañana, date cuenta. Chacho. Esto no, a mí no me cuadra esto ya. Y no me llama nadie, que nadie ha visto las vacas para ahí. Pues si siempre me están llamando. Tiene que estar 2 tías de mi pueblo, unas chavalas, 2 machorras, están las 2 machorras. Tienen que estar viendo el directo, están diciendo, menos sinvergüenza.
Fíjate, son chavalas jóvenes, y están todas las mañanas viendo los directos para donde tengo las vacas. Nada más que a ver si puede ver si conocen alguna finca para decírselo al dueño de la finca. Yo que tú lo denunciabas. Uy, en la torre son así. Dos chavalas jóvenes, dos machorras, que estén todas las mañanas enganchados los vídeos para ver lo que hago con las vacas. Luego me lo dice la gente, me dice para la gente. Fulanita me ha dicho que... Esto es para mear y no echar ni gota. Fíjate qué bicha. ¿Cómo están las dos machorras? Esas para mí que no saben... Esas no han cogido un hombre hecho y derecho en su vida. Porque una al que tiene no vale ni para mear. No vale ni... Lo está manteniendo ella. Vamos a dar la vuelta para aquí, tú. Esto no son apaños, ¿eh? Un tío como yo de campo, que nunca entiende las vacas esta mañana, la mitad de las vacas. Esto no puede ser. Estoy perdiendo facultades. Mirad los corzos ahí, miradlos, qué bonito. Mirad, los ve los corzos por ahí para allá. ¿Habéis visto los corzos? Son dos corzas, ¿eh? Esto está llenecito de corzo. Y si esta sentencia... No sé si la habéis podido ver, muy bonito, ¿no? Me estoy muriendo. Pero es que el otro día... Que estos días de agua, y luego se tiene el campanillo y se ha alargado el collar, no suena como tiene que sonar. Chacho, a mí esto ya me está preocupando, ¿eh? Vamos a meternos por un camino que vosotros no conocéis. Madre mía. Por tanta agua que cayó ayer, las vacas están basadas para donde habrán ido. No, no están muy lejos, lo que pasa es que están metidas en alguna bochá y no se dan los campanillos. Pero es que lo que no me cuadra, porque ayer había vacas para ir sueltas de otro, para ir para la carretera. Y me llamaron a mí, ayer, y le mandé al muchacho, por eso decía yo que si las vacas están para aquí, no están. Y eran de otro chaval. Y que están los animales todos resabiaditos hoy. ¿Dónde coño están metidas estas vacas? Voy a gastarme 5 litros, 5 euros en gasoil, me voy a gastar esta mañana. Me tira más cuenta haber echado de comer. No sé, estoy perdiendo facultades o no escucho los campanillos. Voy tranquilamente a comprar el pan. Y voy a comprar pan. Y me encuentro ahí un fiestón que no veas, una pedazo de fiesta. 300 kilos de carne. Y bien asada, bien buena y bien rica que estaba la carne. Sí, señor. Si es que somos carnívoros, digáis lo que digáis, somos carnívoros. Cago en la madre que parió a las vacas. Ahora está que se hace de mi pueblo. Ha salido a la carretera. Ha tirado dirección Cadalso. Cágase esas dos de mi pueblo. Dos chavalas jóvenes. Bueno, jóvenes. Una creo que es más vieja que yo. Una gallina vieja ya. Fíjate para lo que han quedado. Como dice el presidente, con su vida no saben qué hacer, pero con la de los demás... Madre que las parió. Si tú fueras una vaca... Por aquí para abajo había un camino, esto es una cañada que va allí a la dehesa, una cañada de ganado. ¿Qué ha pasado? Se han apropiado para ahí unos otros, el camino todo sin asear, sin limpiar. Vamos a escuchar desde para aquí, desde este alto. Eso la cuesta cada eso se llama.
Esto es todo un cerezal, mira los cerezos abandonados, todo del médico, de un médico. Menos cerezal de aquí caliente, bueno. Pero estas vacas se habrán subido para arriba para la finca de la sierra, esta otra finca. Si fuerais una vaca, que yo no sé, que la libertad, ¿por dónde andaría? Esto está tapado con más estropeado yo limpiarlo. Todo esto lo tiene mi hermano. Vamos a asomarnos aquí. Adelante tenemos otra. Me cago en 10, pueblo estas vacas. Esto ya me está poniendo a mí cabreado, ¿eh? Pero esto es que atajarse así las vacas nunca se separan tanto, son malas pequeñas, no. No se separan tanto, tú. Es que estas se han criado para aquí arriba, para la sierra. Vamos a meternos aquí. Aquí tenemos toda una finca y a veces de aquí las veo para allá abajo. Vamos a dejar el coche para aquí. Aquí tiene mi hermana una finca, la quiere vender, unos olivos. Está para aquí muy lejos. Bueno, el cornoque. Aquí abajo, de ahí abajo a veces las escucho yo. Mirad. Mirad qué manera de robar cobre, macho. Se han llevado todo el cobre. Esto lo han quedado aquí cortado. Tío. Mirad. Mira. Esto es un desastre. Y me decía un guardia civil, yo cuando subo para sierras arreo. Y sí, ya se ve lo que es arrea, se están robando el cobre hasta del ayuntamiento y no te enteras. Chacho, juraría que suenan los campanillos para abajo ahora. Pues chacho, pues luego esto no escucha ni un puto campanillo en toda la mañana. Ni un campanillo en toda la mañana. ¿No ves? Todo se está llenando de pino, roble, pino, alcornoque, todo. Todo este valle que vemos aquí, dentro de 5 años va a estar totalmente abandonado. Ya las tengo localidad. Suenan allá abajo. Ya escucho el campanillo bien. Ahora sí lo escucho bien. Vamos a subir. Siempre que subís en un canchal como una zorra, esto resbala mucho. Tened cuidado ahora, ¿eh? A ver si os vaya a caer el teléfono. ¿No veis todo todo el robledal perdido, todo? Mira, otro matón de roble, pinar, robledal pequeño, mira.
¿Os podéis creer que hemos estado al lado de las vacas? Estaban cerca de donde están las otras. ¡Hey! Están ahí, están justo donde están las otras están, ahí están, fíjate. La vuelta que he dado no he escuchado a los campanillos y ahora me pongo aquí y los escucho. Por eso hay que conocer el pueblo, por eso he dicho, yo aquí las escucho muchas veces. Tenemos que tener los puntos donde se escuchan los vientos, de donde vengan los vientos, escucha los campanillos. La madre que las parió, las vueltas que me han hecho dar estaban allá, las dos juntas. Ah, buen día. Ser de pueblo y pasarme esto no le pasa a cualquiera. Por eso, porque hace viento, te decía los campanillos para acá, para allá. Son solo 2 campanillos, eran pocos. El grande está, se ha estirado mucho el collar, hay que apretárselo bien. Buena madre que las parió. San Pancracio bendito, que en paz descanse. Antiguamente se rezaba el responso a San Antonio bendito, a que sí, cuando se escapaban las vacas, las cabras, San Antonio bendito. ¿Cómo era el responso ese? O se te perdía una cosa. San Antonio de Paula, que ahora no me acuerdo. Mi madre siempre estaba con esos rezos. San Antonio, ya no me acuerdo el responso de San Antonio. Siempre se le echaba o se te perdía un animal, se te perdían las cosas. Había que rezar a San Antonio bendito. Si las agarro ahí abajo, parece a mí que las vacas tan lejos no se iban ahí. Conozco a las vacas. Donde hay comidas. Donde hemos visto los corzos los tenemos que meter. Fijaros, he dado un rodeo para nada. San Antonio bendito. ¿Cómo es el responso? Pues se te perdían las vacas, las cabras, el burro. Rézale a San Antonio. Si te salía bien el responso, te salía la cosa bien. ¡Ah! ¡Hostia, qué risa! Cago en Dios. Estuve con otro que sí que le compré una vez de alpaca. Otro que mala suerte tiene. Y me dijo, no sabrás para ir ninguna brujería. Porque he dicho, le tengo que decir lo de los ajos. Porque dice que le han tenido que echar el mal de ojo. También lo ha dejado la mujer. Y que le han pasado otro montón de cosas. Y me dice, dime algo para que no me pasen cosas malas. Porque llevo una racha. Como dice la canción, acabarse la paja, se murió el burro, caerse el pesebre y se murió el burro. Todo fue uno. Pues a este muchacho la ha pasado igual, me dice ayer en el bar. No conocerás ningún remedio para las brujerías, porque llevo unos meses, me ha dicho, llevo unos meses. Le dije lo del ajo, que lo pusiera debajo de la cama. Y pon el ajo que te lleve el mal de ojo. Qué mala suerte, lo ha dejado la mujer. Chacho, hoy en día está todo el mundo para ir separándose. Me cago en Dios. Entonces la moda, ahora la moda es divorciarse y que haya gays. Es la moda, gays y divorcios. Esa es la moda. Si no eres gay te tienes que divorciar. Me cago en Dios, pues todos estamos apañados. La que nos tienen metida con las modas. ¿Cuándo inventarán otra moda? Esa es la moda ahora que se lleva, ser gay o divorciado. Y si tienes más de 50 años y te divorcias, te tienes que poner un pendiente y teñirte el pelo de rubio. Ah, güey, 10, todo igual. ¿No dais cuenta esto que se separan de 50 y tantos, 60 años? Se ponen un pendiente y se ponen todo pintado el pelo de amarillo. Todos se pintan de rubio. Esta gente, vamos a meternos por ahí para las vamos a enganchar. Fíjate, hemos estado de las vacas. Me cago en las vacas. No me digas eso. Mira, me cago en 10. Por eso pasó, ese chaval me dijo ayer que estaba pasándolo muy mal. Organización, vamos a reunificar los animales estos y vamos a echar a comer al toro y acabarse la paja, caerse el pesebre y morirse el burro, todo fue uno. Pues eso le ha pasado a este muchacho, le ha dejado a la mujer, no sé cuántas cosas malas le ha pasado, no me las quiso decir, pero me dijo que llevaba un año que no se lo deseaba a nadie. ¿Vosotros creéis que hemos dado la vuelta aquí? Puedo tirar para adelante, macho, y no tirar para adelante.
Acabarse la paja, morirse el burro. Fíjate lo que estuvimos hablando ayer ese hombre y yo, ¿verdad? Que no existían las llaves antes en las casas de los pueblos, las casas abiertas. Hoy ahora. Deja la casa abierta, si te roban hasta la nevera. Se me han quitado mi carne de ahí de... Por aquí se ha metido un coche. Acabarse la paja, romperse el pesebre y morirse el burro. Todo ha sido uno. ¿Os acordáis que os conté hace años que en una finca que tengo yo, pues un vecino cogió y me plantó en la puerta de la finca, me plantó unos árboles, que es un camino y llega hasta la finca, ¿no? Bueno, pues estos tiempos de para atrás, fui yo para allá y arranqué los árboles, para poder entrar. Pues me ha dicho la mujer del hombre ese, que está el hombre en casa con una depresión que se muere. Y dice la mujer, si la mujer se da bien conmigo, dice la mujer, es que, fíjate, ¿para qué plantaría los árboles? Yo he ido para allá, los he arrancado para poder entrar a la finca. Vamos, unos árboles, que eran de estos árboles de que valen para nada. Pues ha cogido el tío y por lo visto se ha cogido una depresión, porque no puede ir conmigo. Pero me decía la mujer el otro día, me dice, ¿pero para qué puso los árboles ahí en tu puerta? ¿Ah? Pues ahí los puso. Vamos a parar aquí, sonaban por aquí cerca. Vamos a ver, vamos a ver. Para aquí a mano derecha sonaba, a mano izquierda que diga. Si las agarro con un mango, fíjate dónde están, macho. Me cago en de las vueltas que me han hecho dar. Y yo, ¡hey! Están ahí. Ahí están, y las otras están aquí. Si las agarro con un mango, las envaino. ¿No os dais cuenta de lo que yo os digo? Mira, todo es roble, de alto roble, pinar. Todo se está llenando de islas de maleza, mirad. Este valle, todo el valle que os estoy enseñando, que son miles de hectáreas, era todo olivar y viña. Todo se está convirtiendo en roble, alcornoque, está todo abandonado. Esta finca, estos no tienen descendencia, esto se va a abandonar también. Se está abandonando todo. Mirad que me lo decía que el médico cuando yo tenía 16 años. Pues lo estoy viendo yo, lo estoy viendo poco a poco, viéndolo todo crecer, toda la maleza, ¿eh? Es que mirad, todo por ahí lleno todo de árboles, todo ya se está haciendo todo un bosque. ¡Vamos! ¡Hey! ¡En 10! Ya van andando para adelante. Ahí está el camino, ahora salimos otro al camino. Serán madre que las parió las vueltas que me han hecho dar esta mañana estos animales. Y ahora resulta que estaban todas unificadas. Las que estaban mal eran las otras. Ahí están, detrás de esos robles. ¡Buen día! Estoy perdiendo facultades de pastoreo. No, hombre, es que esto con los días de niebla, de vientino, se escuchan muy mal los campanillos. Yo estaba allí, hemos estado por allí, y menos mal que me he ido al punto de arriba, de que se ve que de ahí se escuchaba todo el valle. Estuvo contando otro hombre de Gata ayer, que dice que antes llevaba merienda para el olivar, se iba todos los días a las fincas con merienda, estaba todos los días. Dice que ya no, dice que ahora va 2 horas y para casa, porque dice que no ve a nadie. Dice, antes siempre se escuchaban las cabras de uno, el otro para allí labrando, el otro limpiando, y dice, ahora no se ve a nadie y me da hasta miedo. Y es un tío joven, ¿eh? Y dice que ya no, que ya se coge y se va para casa todos los días. Dice, para la sierra veo tus cabras, y para aquí cuando vengo para ir para estas fincas me ve a mí. Dice, olvídate, no ves a nadie, nada más que a ti. Fíjate, está la gente cogiendo miedo al campo. Es verdad, antes estaba para aquí toda la gente, ahora vienen por la mañana a hacer lo que tengan que hacer y se largan. Bueno, organización. Vamos a bajar por aquí por abajo. Por otro nunca os metáis por estos caminos si no los conocéis, porque esto es peligroso.
Esta finca era de un hombre de caballo, se la embargaron y se la quitaron unos ricos de la torre. Fincas que son mala avenida, esto tiene que acabar, esto va a acabar todo abandonado, ¿eh? ¿Has visto los olivos abandonados? Mira que las aceitunas valen dinero, pero si es que ya no hay gente en los pueblos. Estamos 4 personas en los pueblos ya. Ya está todo. Si yo os digo, mira, otro matón de roble. Todo eso son fincas abandonadas. Esto dentro de unos años está todo abandonado. Esta que estamos pasando se va a abandonar porque no tienen descendencia. No tienen hijos, no tienen nada. Se está todo abandonando. ¿No estáis haciendo robles por todos lados? Cago en la madre que parió a las vacas, macho. Por eso aquellas vinieron para acá zumbando. Estaban las otras para aquí. Estoy perdiendo facultades. Esta que vamos a entrar, ya tú, igual que estás todo abandonado, se va a abandonar todo. Todo se va a abandonar igual. No hay gente en el mundo rural. Ay, mis amores que vienen para acá, mis mujeres. Hostia, con el día de las mujeres. Hostia, ahí iban todas con en el bolso, llevaban ayer todas las mujeres. Todas las mujeres llevaban ayer el papel en el divorcio. Si se mueve ayer algún hombre, aquí va, divorcio absoluto. Hostia, pero cómo se han puesto las mujeres. Ya no aguantan hombres ni hostias ni nada. Están todos los hombres acobardados. Ah, güey, pues a mí me gustaría que un día me dijera Miriam, firma el divorcio. Hostia. Yo no estoy casado. Ah, buen día. Estaban los hombres ayer, mira, para haberles hecho una foto a muchos que yo vi. Parecían unos santos, sentaditos ayer ni moverse. Hostia, y las mujeres para ir todas bailando y divirtiéndose, como tiene que ser. Ah, buen día, esto de risa. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Pues se ve, sí señores, se ve. Que las mujeres tienen el poder. Si la Biblia lo pone y está escrito en la Biblia, será verdad. Desobedecieron al Dios poderoso. Una mujer no va a desobedecernos a nosotros, que no somos nadie. Si comió la manzana prohibida, una mujer, como tú le digas, no abra eso, lo abre. Es que son así. Son como las cabras y las vacas. Mira que le dice el Todopoderoso, creador del universo y de la tierra. Eva, no comas la fruta perdida. Y dice Eva que no, pues verá. Se la comió y nos mató a todos. La que nos ha liado la Eva. No, ayer estaban los hombres, pero bien quietitos. Que se hubiera movido ayer algún hombre que estaban todas unificadas. Ayer estaban todas las mujeres, eran una. Sí, había pegado con estos que dicen que son de estos como que está. Hay muchos hombres que dicen, yo me voy con las mujeres. ¿Tú cómo te vas con una mujer si el día de la mujer tú eres un hombre? Los hombres quietos ahí parados. Chacho, que hemos estado aquí, que hemos bajado por aquí, que estaban las vacas ahí, macho. Me habéis hecho gastar 5 litros de gasoil. No hemos hecho 20 kilómetros. Que me mato. Bueno, estaban allá las mujeres. Madrita mía. Estaban ayer, estaban las mujeres para decirle que te hicieran la comida. Dile ayer a la mujer, ay, hazme la comida, que te coge el plato, te lo tira a la cabeza. Esto, me cago en Dios, se han puesto a todas, están cogiendo mucho poder. Mira que siempre lo han tenido, pero es que ahora ya van descaradamente. Y es que ahora los hijos, como saben que las mujeres se lo llevan todo, apoyan a las mujeres. Ahora el marido a callar y ni moverte. Y a trabajar y no protestar. Me cago en Dios que te pongan en el divorcio, pero vamos. Voy a comprar un día una solicitud yo de divorcio. Se la voy a llevar a la Miriam. A ver qué me dice. Así me digo, toma el divorcio, que yo he visto país. Una de estas, ¿cómo se llaman? De estas latinas y nórdicas. También hay muchas nórdicas para aquí ahora también. O sea, las latinas son muy buenas. Dicen que no protestan, no protestan. Ha contado uno de Plasencia que se ha separado de la mujer y salió con una latina y dice, esta sí que es una mujer.
Si algún día te separas, coge una latina y dice, llego a casa, la mujer, esta latina, todo lo que yo quiera me da. Cariño, mi amor, mi amorcito. Como decía una gateña, Maipolú, decían las gateñas hablan así, Maire, ¿cómo estaban los higos de gordo? Han venido las cabras para explotar. Bueno, yo es que me río de la socia, me lo paso pipa yo solo. La madre que parió a la vaca, la que me lleva hasta mañana la vaca, si cojo la vaca, la vendo para chatarra. Vamos a dar tralla que nos hundimos. Maldad sé que por vaca, por burro y por cabra. Fíjate tú. Vamos a dejar el coche aquí, vamos andando. No me gusta gastar. Muévete ayer. Ayer que se hubiera movido al máster más pintado. Que te plantan el divorcio, pero vamos. No es que estaban ayer todas unificadas, eran todas una. Hostia, me cago en Dios. Estaban los hombres todos quietitos en los bares. Yo lo juro, paré en Pozuelo a comerme una tostada, que fui a buscar pienso. Y entré a Pozuelo, de Zarzón, a un bar. Estaban allí todos los hombritos, colocaditos como si estuvieran en las cabras en los amarres. Más bueninos todos allí. Y decía yo, para mí, parecen santos, fíjate. Estaban todos que ni se movían. Que es el día de la mujer. Ayer estaban todos, que es el día de la mujer. Toma, pues como si es el día de San Pedro, y a mí qué me importa. Yo las felicito a todas las mujeres. Pero estaban los hombritos, no os dais cuenta ayer vosotros, no os fijáis en los detalles. Ayer eran todos hombres y ni uno protestaba. Ayer nos preguntaban si había comida hecha o no la había. Que hubieran preguntado por la comida. Que te cogen, te estampas el plato en la cabeza. Esto se llama Los Valles. Ahora le dices para allá a uno de mi pueblo, a un chaval, vete al cercado de los valles de fulanito. Y ni saben para dónde están los valles ni fulanito. ¿Están las vacas ahí? Estábamos todos por encima, están ahí comiendo. No sé si ir a por el coche y a irme por ahí para allá. Pues se está poniendo a llover, me llamamos a enteros, vemos todos los días. ¿Están ahí? Vamos a coger el coche y nos vamos. Vámonos ya, vamos a echar el toro. Están controlados. Vienen para acá. Cago en la madre que echó para acá. Y 3 o 4 que hablé, no, me voy a comer donde mi madre. Me tiene mi madre hecha comida. Pero ¿cómo voy a comer de la pobre viejita? A ver, Cora, es que llame a las mujeres que venían para acá. Pues son las 10 de la mañana, llevo edad. Yo estoy hecho un toro, estoy como soltero, estoy como si estuviera soltero. Toma por saco, es que responsabilidades. Me cago en 10, que templa de llover hoy otra vez otro día, Madre mía, que templa de llover. Me dice ayer uno que trabaja para un rico. Me ha dicho el rico que me regala 3 vacas viejas, que las va a echar para carne. Y me ha dicho que me las da, pero le tengo que dar un becerro para él, 1 año, y otro para mí. Le dije, si no te está dando nada, madre mía, un rico darte una vaca. Ay, Dios mío, vamos al toro. Y vamos a ver las berrendas y se acabó. Y ver las mujeres si vienen o qué pasa. Estas también, como ayer fue el día de la mujer, cualquiera dice, yo tengo 3 mujeres en casa. Menos mal que yo no dije ni mu. Yo me sé portar bien. Prefiero una mujer contenta, vale mucho, pero mucho. Sobre todo si te tienes que acostar con ella. Como usted enfadada, ya te puede ir de casa. La mujer hay que tener contenta y el corazón siempre palpitando. Hostia, macho.
No se movía ayer ni un tío. Qué pena, macho. A mí me da mucha pena esas mujeres que las maltratan, ¿eh? Igual que a las personas pequeñas, a esto. Yo a la gente mala me da igual. Os voy a decir una cosa, que aquello que estaba viendo yo negro eran las vacas. ¿Es dónde están? Mirad. Fijaros, estaba viéndolas yo antes ahí, dicho, se ve negro, no se movían. Pues estaban quietas con el agua. Me han hecho dar un rodeo a lo tonto, macho. Cago en 10. Por no coger los prismáticos que los tengo aquí, fíjate. Ayer me dio la mujer que fue a la Plasencia, no fuiste, ayer estaba malo, Y el del internet me habrá denunciado, que me iba a denunciar por amenazas. Entra en mi finca sin autorización y luego me quiere denunciar por amenazas. Mira dónde están. Madre que las parió, venían bajando para acá. Fíjate, cásate de la Virgen y no corras. Fíjate de las vacas donde estaban. Cago la madre que las echó para acá. Ser de pueblo y no saberlo. Estos animales no se mueven de aquí, hombre. Vámonos, está todo bien. Mira cómo está la dehesa del pueblo. Mira cómo está la dehesa. Ni alambras tienen. ¿Vosotros creéis que son apaños? ¿Vosotros creéis que son apaños una dehesa bollar? Tienen que meterlos a todos en la cárcel. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná y es pintado de amapola y aceituna, le puso campanero el mayoral, los romeros en los montes. Era un hombre y ahora es poli. Fíjate, se jubila para aquí la gente de campo, con mira que poquito dinero, no llegan ni a los 1000 euros, me han dicho. ¿Vos creéis que esto está bien? Se ha jubilado para ir a un pueblo de al lado un agricultor de estos del PER, que está así como todo el mundo, y creo que le han quedado 800, 900 euros, me ha dicho, con 65 años. Se ha jubilado un funcionario del ayuntamiento de su mismo pueblo, 1000 no sé cuántos euros por ser funcionario. Fíjate, fíjate. Los romeros de los montes le besan la frente. Amapolas y romeros. El torito que es bravío. Sangre morena, abanicos de colores, la cañada de la dehesa. ¿Cómo estaba el personal ayer buscando pelea, todo el mundo, buscando pelea? Yo te mato, yo te mato, yo te mataré, yo te mataré. Voy a llamar por teléfono a las mujeres, que tengo ganas de verla, me cago en 10. Cuando la vea la mujer, mira que la vi el otro día, cuando la vi el viernes, cada día la he hecho más de menos, Me dice todos los días, vente a Plasencia todas las noches, pero es que yo por no ir... este verano ahora ya pronto me voy, ahora tengo muchas gestiones que gestionar. Ahora me espera otro montón de papeles que hacer. Me come la desidia. Se me come la desidia y me cuelgan las arañas. Fíjate que hemos podido encontrar las vacas del primer chispazo y las vueltas que me han hecho dar, Cago en 10. Ay, Dios mío, qué sueño.
Así que están paquitos de mi pueblo que trinan. Hace lo que quiere con todo su amor. Vamos a cambiar al burro, que mola un mogollón. Vamos a dejar el coche aquí. Hostia, macho, pero ayer me mojé mucho. A ver si me ha llamado la esposa. La madre que la parió. Amor mío, ¿qué me estás contando? Ay, Dios mío. Ay, Dios. Buen día. Buen día. Qué bueno está. Hay más bueninos estos que nada. Y yo el único rebelde. Buah, ¿sabes cómo me miran a mí los tíos de mal país algunos tíos? Fíjate, yo no sé por qué. Todos estos que están medios para separarse, medio, estos que no mandan en casa, estos hombrinos que no mandan en casa ni nada, pues yo tampoco mando en casa, pero bueno, pues yo no mando en nada, yo solo mando en... Pues esa gente a mí no me pueden ni ver. Y los que trabajan para los encargados de los ricos, tampoco. Sí, algunos encargados sí, pero hay otros encargados, esto, el típico encargadino así, el típico que hay así, pelotina, esos no me pueden ni ver. Eso estoy yo en un sitio, me doy la vuelta y empiezan todos, esta que se ha creído, esta es lo que le da la gana. Pero ¿qué es lo que hago yo? Que me expliquen a mí qué es lo que hago yo. Como el de ayer, que me tenían que matar porque yo decía lo que me daba la gana. Toma, pues tú es que no conoces la libertad de expresión, la libertad. La madre que lo show. ¡Idiota! Ven a ver a tu jefe. Le dije, ¿pero quién me va a matar? ¿Tú? Dice, no, yo no. La libertad fue mi cuna y el viento mi canción. Mirad, estos pastos, estas hierbas, están todas infectadas. Todo esto tiene parásitos. Nada más hay que ver el color. La gente no se fija en la tierra, esto está todo lleno de parásitos. Esto aquí todo el ganado está súper desparasitado. Esto está infectado, esto hay que desparasitar. Las ovejas que pastan aquí, las tienen que desparasitar antes que nazcan las hierbas nuevas. Y limpias la finca, que no saben. No tienen ni la más remota idea, no saben el color de la hierba. Yo lo veo y lo noto, y por eso aquí no paran vaca ninguna, ni para nada. Esto lo han contaminado todo este valle ya. Está contaminado las ovejas. Y aquí no para ya ganado ninguno, no quieren parar. El caballo porque come todo, pero no quieren parar. Entonces el ganadero tiene que saber detectar por qué motivo no paran los animales. Y es por los parásitos. Esto está todo mal, está todo... No, se han cargado de esto. Yo nada más hago que verlo y lo veo. ¿Vosotros creéis que habiendo aquí 200 ovejas que hay, iba a estar esta hierba como está? ¿Por qué está sin comer? Porque no la comen, pues tiene parásitos. Los animales lo saben, se van. Si la oveja nada más que la lana, no le blanquea la lana. ¿Por qué no tiene la lana blanca? Son parásitos, las fiebres que le entran de los parásitos y todo. Mira cómo está todo esto sin comer. ¿Por qué está sin comer? Pues porque no le apetece a los animales. El ganadero tiene que detectar la finca, las hierbas y tiene que detectarlo todo. No solamente comprar ovejas o comprar vacas. Tienes que saber ver los pastos. Es más importante el saber detectar los pastos que todo. Esto es de Camilo, que compró un capital y se murió. Este Camilo, 2 millones de pesetas, compró 2.000 olivos, 2 millones de pesetas. Estos olivos, todo. ¿Cómo? Tiene por todo el pueblo un montón de olivos, tiene un montón de olivos. Está abandonado, mirad, no tienen descendencia, no hay nada. No lo pueden vender, están denunciados los sobrinos o no sé qué. Así está, mira, todos los olivos abandonados. Esto es lo que ha hablado yo a este hombre. La libertad fue mi cuna. Yo lo veo, yo lo detecto, es que los ganaderos tenemos un quinto sentido que detectamos las cosas. Cualquier ganadero, porque es un directo, no lo ves bien, os des cuenta de que aquí algo tiene que pasar para que los animales no coman. Son parásitos, está todo esto infectado de parásitos. Todo tienen que desparasitar las ovejas en septiembre.
Iría tú. Si es que no hay ni pájaro. Para aquí abajo está. Eso es todo, te lo digo yo, esto está todo enfermizo, todo. No es el caballo que está suelto y está pasado como una manga, mirad. Y el caballo está desparasitado, que hace poco tiempo de vuelta a desparasitar. No es que el caballo no ensancha. Este caballo lo llevo yo para allá arriba y se pone una barriga, mira cómo está. Está el caballo sin montarle, que llama sin montar de tiempo. Otros creen con la hierba que para aquí no iba a estar el caballo ancho. Pero eso estoy diciendo ya estos ovejeros. No me hacen ni caso, no se enteran. Si no saben. Pasa, molinero. Esta finca la venden. La libertad fue mi vida. Y estos me los tengo que llevar de para aquí. Aquí no come nada. Molinero. Ay, qué pelo, ya. Fíjate, no le escala el agua, eh. Aquí antiguamente, todos los inviernos están todos los caballos cebados de gordo. Todo el ganado cebado de gordo. Está lleno todo de parásitos. No son capaces de quitarlo. Me cago en 10, macho. Que casi agarro a los de la camisina ayer por el gaznate y me los cargo. Casi los agarro ayer y me los cargo. Ah, bueno, es que decía que yo era un salvaje. Fíjate, pues si yo tengo las manos como todos los hombres de campo. Fíjate. Lo que me dijeron. Madre mía, qué de hinos tienen para ir los dagales. ¿No has visto los hombres de hoy en día? Tienen unas maninas de juguete. Yo digo para mí, pero ¿cómo vais a poder vosotros aperguñar una cabra o algo? Y dice, es que yo no tengo cabra. Y yo, ya, pero yo que sé, unas maninas. Parecen domingueros. Ah, pues 10. Que es verdad, no les he visto las manos para allá a los hombrinos estos de hoy en día. Nosotros nosotros los autóctonos tenemos las manos más fuertes. ¿Sabes por qué? Porque trabajamos de niños. Hemos trabajado de niños y no hemos desarrollado el cuerpo para trabajo. Trabajo agrícola, trabajo de albañilería. Ahora los niños tienen los dedos finos para coger los bolis. Se tiran estudiando hasta los 40 años. La carrera del galgo. Y cago en 10. Vamos a tener que sacar la navaja tú, burro. La libertad fue mi cuna. Y el viento mi canción. Voy allá para casa. Hoy no. Si hoy vienen las mujeres, os llevo para casa. La libertad fue mi cuna. Esta finquita la venden, donde damos estas 4 suertes. De atrás adelante las venden. Están en venta. Ay, que te como, ay, que te voy a comer. Esa carita que va. ¿Vosotros creéis que estoy yo para aquí solo ahora mismo a kilómetros a redonda? Que no veas para aquí un alma. Chacho, la gente, cómo se ha escapado del campo, han abandonado el campo. Para aquí podía haber pastores, ovejeros. Madre mía, cómo está España, Dagales. No, ayer me decía ese hombrito de gata, dice, yo ya un poco, ya no me llevo merienda. Si yo voy por la mañana un rato y me vengo para casa, dice, si es que no ven ni pájaros. Antes siempre estaba para allá el vecino, la vecina. Chacho, lo que ha cambiado el campo, Dagales. Todo abandonándose, todo, mirad. Os estoy diciendo, ¿no veis? Mirad, un matón de roble, otro matón de roble. Esto todo de camino, todo esto ya está para abandonar. Mira, otra finca abandonada. Aquello abandonado. Está todo abandonado. Madre mía, yo no sé de qué va a comer la gente. Mirad que para mí está bien que se abandone. Porque dicen que
ruina de agricultores, ganancia de ganaderos, pero, hombre, me da pena también ver todo abandonado. Esa suerte es abandonar, mirad. Yo la verdad no sé qué va a ser de esta vida, ¿eh? No sé qué será. Quieto, que te. Ven para acá, anda. Yo os digo que no sé qué va a ser este país. Tanto abandono como el que ha hecho. ¡Burro! Míralo. Vente para acá. Bueno, vamos a llevar por ahí. Esta finca está en venta, pero esta se va a abandonar, no va a comprar nadie. Y el que la compra. Me decía ayer ese hombrito de Gata, Maire, que los de Gata hablan así, Maire. Decía la gente antes cuando venían los hippies estos. Maire, pues están viniendo para ahí los hippies, trabajan en la finca. Y dice, eso me decía ayer, dice, vete a ver cómo tiene la finca. Nadie, ya no trabaja nadie en el campo, esto se ha acabado todo. Esto para los ganaderos que estemos para aquí está. Y escuchar, y la gente envidiosa mala, fíjate, ya está abandonada esta finca. Vamos a matar el burro, aquí tengo una comida. Ven para acá, burro. Esta finca ya está medio abandonada, mira, esta está en venta, pero esta se va a abandonar. Ya para ahí está abandonada. Burro, míralo. Madre que echó los burros. Dicen que el burro y los potros que los críen otro. ¿Y qué razón, Mirad, todos los robles secos, se caen los robles, nadie recoge leña. Aquí ya está un desbarajuste. Esa niña que va andando, mira esta finca, una finca llanita toda abandonada ya, ¿no? Digo yo que a mí me da pena, y mira que para mí es mejor, pero da pena que una vida, que todo lo que hicieron los antiguos lo hemos perdido nosotros. Hemos cambiado, pero para peor. Este cambio no viene bueno para nada, Lo que decían ayer este hombre, las puertas hay que acandarlas. ¿Cuándo has conocido tú las puertas a acandar? Es verdad, yo os lo juro, nunca. Vamos, y vosotros los que me sois de pueblo como yo lo sabéis. ¿A que sí? Acá antes no se acandaban las puertas de los pueblos. La cortina y a correr. Madre mía. Pues vete ahora. Eso lo hemos conocido toda la gente de pueblo, ¿a que sí? Pues mirad, abandonado, todo abandonado. Este de aquí está bien abandonado, pero no tienen hijos. Eso es de Camilo, eso está abandonado todo el capital. Maldita mía la que hay para aquí, viriato. Dentro de 5 años, si estamos con las redes sociales todavía, os voy a enseñar todo el abandono que va a haber aquí. Dentro de 5 años va a estar todo este valle que os estoy diciendo yo, totalmente hecho un bosque de robledal. Eso lo vais a ver, Va a haber incendios que se va a quemar toda Extremadura, Esto es imposible ya. El desbarajuste que tenemos en estos gobiernos. Estos pueblinos eran pueblinos que eran papas, había antes en cada pueblo 1000 personas. Hoy 1000 y 2000 personas. Y la gente trabajaba toda la tierra. Aquí ya nadie quiere hacer nada, ni es que la gente está desazonada, nadie quiere hacer nada. Mirad, 2 patos van ahí, mirad los patos. Os estaba diciendo que escuchaba toda la mañana bandadas de patos. Esos crían para aquí. La gente está desazonada, todo el mundo a denunciarse unos a los otros. Si la herencia, si el burro ha meado en la calle, que si la gallina, que si el tractor, que si el canalón se me ha roto y te voy a denunciar. Madre mía. Por favor, por favor. Es que ayer te lo contaba eso, me dice, pues si antes la gente nadie llamaba a los guardias, es que llamar a la Guardia Civil antes era un acto de chivato, de cobarde y de lo más rastrero que existía llamar a la Guardia Civil, a no ser que fuera una cosa grande, fuerte. Hoy en día, pero cada 5 minutos que si la carga, estás descargando las maletas, te llaman a la Guardia Civil. Si has aparcado el coche en línea amarilla, llaman a la Guardia Civil. Si te han visto la pegatina de la ITV caduca, llaman a la Guardia Civil. Nada más hacer mal, así lo puede, eso no, yo lo digo que eso así no se funciona, Igual que ese otro.
Ir al juzgado a denunciar al vecino porque se había roto el canalón y el vecino está para Madrid. Toma, pues llama al vecino. Llama al vecino por teléfono, o vale, eso dices a alguien, que si no te hablas con el vecino, le dices a otro, dile a fulano que arregle el canalón. Y ya está. Ahora ponen una denuncia, tienen que ir a un juicio. Pero vamos a ver, pero ¿tú qué es? Madre mía, ¿cómo estamos en estos países? Hemos cambiado la sociedad, pero para peor, ¿eh? Vamos, a mí están todo el pueblo a ver si me pueden entallar. ¿A cuánto hemos visto esta mañana? Un domingo, ¿a nadie? Pues entonces, si yo fuera el que mandara en el gobierno, diga a estos pobrecitos que andamos para aquí a campo, que nos dejen ya en paz, que esto no puede ser. Ah, pues están esas dos de mi pueblo, dos hocicúas machorronas, nada más que todas las mañanas mirando los directos, a ver si me pueden denunciar, si ven las vacas metidas en un sitio, si digo, así andan, dos machorras que en la vida tengo relación yo con ellas. Que padre de lo perfectas que son, esas de perfectas que son, esas no tienen relaciones sexuales, porque son tan perfectas que vamos. Madrita mía. No, ha cambiado la sociedad, pero para peor. El cambio este está viniendo mal, ¿eh? Este cambio va fatal. Esto no puede ser, todo el mundo se pueden denunciar. Los viejos los meten en la residencia, en cuanto te falla un poco ya ni quieren paga ni pago para la residencia. Ni hijo, ni padre, ni... Ah, pues ayer, fijaros, me gustó mucho. Había un chaval que hacía tiempo que no lo veía. Y le digo, ¿qué tal? Que hace tiempo no te veo. Dice, porque mi padre tiene Alzheimer, estoy cuidando, fíjate, está cuidando a su padre, está el hijo en casa con el padre, y es un chaval joven, ni sale de fiesta ni nada. Y he dicho, toma, y no, dice, no, mi padre, hasta que se muera voy a estarlo cuidando, fijaros, Y fue un momento a eso de la matanza, porque dice que fue un momento a ver aquello por cumplir, pero estuvo 5 minutos y se fue. Un chico joven, Y dice, no, ahora le doy de comer a mi padre, lo acuesto y me estoy allí. Y he dicho, pero... dice que no iba a buscar a nadie, que mientras él pudiera lo cuidaba a él. Madre mía, si cae en otro país, te meten en la residencia en cuanto te partes una pierna. ¡Ay, los hijos de hoy en día! Vosotros tened cuidado, cuando que llega a los 50 y 60 años, como te partas una pierna, tú acabas en la residencia de jubilados. Y primera semana te van a ver, los primeros días van a verte. A los 4 días para allí ni rastrean sobrinos, ni sobrinas, ni hijos, ni hijas, ni nada. Y tú allí hasta que te mueras en el corredor de la muerte. Es verdad, la sociedad está cambiando para mal, Dios mío, madrita mía. Y que te entallen las perras a los hijos. Y que te entallen las perras, dale la cartilla a los hijos. Que entonces sí que te meten una patada en el culo y fuera de padre de aquí. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Se me ha salido el buey. La madre que lo parió. Ah, se me ha escapado el buey. Y el toro. Se me ha escapado el toro y el buey. Ah, no, el buey, no, el becerro. Está ahí comiendo. Ah, buena madre que lo parió. Me cago en Dios, es que no cerré yo la puerta ayer, por eso me ha escapado. Es verdad, estuve ahí y justo me llamaron. Yo ven. Yo ven. Yo ven. No cerré la puerta ayer. Pues se ha quedado aquí el buey, el toro es el que se ha alargado. El toro es el que me ha dicho mi hermana que si he visto pasar para allá el toro se va ante las vacas. Mira que no cerrar la puerta, un hombre como yo de campo, hecho y derecho, con los pelos en el pecho. ¿Me tenéis embobado? ¡Va, ven! Está ahí. ¡Mira, ven!
Novillo, ven. Vamos a meterlo. A buen 10. No la te aquí, macho. Mira que un tío como yo hacer una cosa así. A ver si soy capaz de meterlo tú. Vamos con un poco pienso. Si no tenemos que ir con las escopetas de los perros y... Os voy a dejar, vamos a meter el novillo este. Está lloviendo mucho, Todo mojado otra vez. Todo metido todo el invierno mojado, Tú a ver. Vamos a coger el saco. Así quiere venir. Así quiere venir. Sí, viene, sí. Mira que no le he hecho mucho pienso, pero... ¿Qué animales tengo más buenos? Mira el becerro, no se ha ido, que se ha quedado aquí, Y ¡ey! El toro es el que se largó. Mira que ya me ha estado coscando y chido. Para mí que va a ser el toro. No me acordé de la puerta. Mira, ven. Me quieren con locura estos animales míos. Mira, ven, novillo, ven. Mira, ven. Le voy a echar una soga, lo voy a dar para que coma, hombre. Se lo voy a dar tomado ya. Estoy echando pienso. Mira que esparragueras más buenas. Cogemos para hacer una tortilla. No tengo huevo. Tengo que ir a buscarlo a las gallinas. Mira, ven, novillo, ven. Mira, ven. La buena madre que lo parió. Mira, ven, ya viene. Vamos, ven. Mira, ven. Si a otro se le escapa al becerro, no lo vuelve a entallar. Se va el becerro con las manos. No se ha ido, Fijaros. Mira, ven. Mira, ven. Mira, ven. Vamos, ven. Bueno. Tengo los animales domados. Mira, ven. Berrendo, ven. Berrendo, ven. Toma, ven. Mira, ven. Dirá al becerro, si nunca me echas de comer, ¿cómo me vas a echar hoy pienso? No, si le he echado pienso, le estoy echando pienso estos días. Mira, ven, ya viene. Ahora mismo le echo una soga, me lo llevo. El toro se ha ido donde las berrendas, seguro. Yo es que me lo digo mi hermana, pero el chumbe. Me daba igual que el toro se soltara, a ver si iba a echar a la vaca ya. O está con esta, a lo mejor no lo hemos visto para ahí. Me cago en el choto, como vaya para allá. Mira, ven, mozo, ven. Mira, ven. Ni puri ya eso me hace. Chacho, ¿vos creés que no se va nadie a campo, Mira, ven, novillo, ven. Mira, ven, novillo, ven. Si me mira, viene, míralo. Viene para acá. Mira, ven. Voy a dejar el teléfono y para echarlo acá. Viene para acá. Viene para acá. Hombre, dicen, Jesucristo decía, dejar que los niños se acerquen a mí. Los ganaderos decimos, amor mío, vete, me dice mi mujer, vete pronto para casa. Vente para acá ya, amor mío. Como que voy para presencia a verte. Mira, ven. Os dejo que me está hablando la mujer y me interesa más que vosotros.